así empiezan a entender de qué vamos a hablar y por qué hablamos como hablamos. Yo soy Ana Paz, esta transmisión es dentro del ámbito de la Fundación Columbia. Fui analista científico por años y trabajadora del mundo de la sanación. Durante más de 30 años, un grupo de científicos nos dedicamos a analizar distintas investigaciones del mundo y qué hacer con eso. ¿Sí? Básicamente nuestra gran habilidad es la creación de técnicas de gestión, porque teoría hay mucho. Para los que van entrando al Instagram, estamos charlando todavía, no es la charla legítima. Obviamente, conocimiento teórico hay mucho, y si uno sabe cómo acceder, hay mucho para saber. Pero una de las cosas más importantes es cómo convertirlo en técnicas de gestión. Y lo importante es, sobre todo en los últimos años, los descubrimientos, sobre descubrimientos fueron cambiando lo que sabemos de nosotros muy rápido. Y para alguien que como yo ya soy un poco grande, ¿sí? Lo que yo sabía a los 20 años cambió cuando tenía 30, cambió cuando tenía 40, cambió cuando tenía 50 y fue cambiando porque cada vez estamos encontrando mucho más cómo funcionamos y por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Por qué unimos las terapias complementarias con las... O sea, ¿por qué crear una terapia complementaria basada en neurociencia y medicina ancestral? Justamente porque la neurociencia hoy sabe muchísimas cosas, no la neurociencia, la ciencia en general sabe muchísimas cosas. Hay muchas respuestas, por qué nos enfermamos, qué es un trauma, las consecuencias del estrés, por qué está ahí. Y obviamente hay mucho más para descubrir y muchas cosas van a ir cambiando, ¿sí? Sobre todo en todo lo que es gestión de la enfermedad. Pero lo importante era qué hacemos con lo que sabemos. ¿Sí? Obviamente como analista trabajé para empresas que creaban medicina, medicamentos, pero es cómo hacemos una gestión humana de las causas reales, no apagar incendios, sino cómo trabajamos lo real. Y ahí es donde caímos en las medicinas ancestrales. Voy a gritar un poquito más, yo sé que en Zoom va a quedar un poco gritado, pero en Instagram necesitan que griten, así que voy a hablar fuerte. Lo importante es, ¿y qué hacemos con eso? O sea, cómo poder gestionar, cómo convertir lo que vemos en nuestra salud. Y ahí es donde entramos nosotros, las personas de Bio-Neurovida, y yo, Ana Paz, soy el rostro de este grupo. ¿Sí? Hoy, bueno, siempre digo que sí, que lamentablemente mi grupo tenía 20, 30 años más grandes que yo y muchos ya no están con nosotros, por eso era ahora o nunca sacar esto a las calles, en donde hoy vamos a hablar especialmente del tema del trauma. Creo que nos falta un segundito para llegar a la hora, así que vamos a seguir hablando un poquitito más de por qué trabajar como trabajamos y por qué tenemos que saber mucho a la hora de ser sanadores. Obviamente, ser sanadores cuánticos, sanadores energéticos, es otra cosa. Nosotros, nuestra escuela hace sanación energética. Trabajamos todo lo que es sanación espiritual y mucho, muchísimo. Y obviamente ese es otro capítulo. Pero si ustedes quieren entender realmente cómo diagnosticar a una persona y cómo trabajar en serio en la gestión humana, tenemos que entender que hay que trabajar en distintos aspectos. Nuestra escuela, Bio-Neurovida, separó un poco los sistemas de trabajo en la gestión y reconexión emocionales. Si no conectamos nuestras emociones, no funcionamos. Nuestro sistema sensorial, no solo emociones, percepciones, sensaciones, emociones, es lo único que tenemos para conectarnos con nosotros y con el mundo. La segunda parte es el manejo del estrés, ¿sí? El manejo del estrés es súper importante, disculpen, voy a apagar los mensajes, porque es el responsable de la mayor parte de las enfermedades y síntomas psicosomáticos y gran parte la intoxicación que tiene el cuerpo, ¿sí? Porque las investigaciones dan que obviamente comer basura mata, ingresar basura al cuerpo mata, todos lo sabemos, nadie lo niega, pero esas intoxicaciones son metabólicas, o sea, al hígado, al intestino, pero el sistema nervioso se autoenvenena. Sí, no es tanto lo de afuera. El 80% de lo que nos pasa, intoxicación en la sinapsis, en las conexiones asociadas a Alzheimer, Parkinson, desconexión, déficit de atención, es una autointoxicación. Y eso es súper importante
y tiene que ver con el estrés y con el trauma que vemos hoy. La otra gestión es el trauma, que es el tema que nos compete hoy. Así que ya que estamos dentro del horario y yo soy súper puntual, vamos a empezar específicamente con este tema. Vamos a hablar del trauma porque gran parte, ¿sí? Al menos el 50% de nuestros síntomas fuertes que tenemos tienen como base un trauma. Todos conocemos gente que tiene un trauma, ¿sí? Personas que chocaron y nunca más pudieron manejar. Personas que tuvieron un tema de pareja y nunca más pudieron relacionarse con otros, ¿sí? Entonces, sabemos que el trauma te traba, te detiene y da síntomas físicos. Ahora, ¿qué es el trauma? Y el problema, justamente, por el cual ni siquiera la medicina hoy tiene buena tecnología de trabajo, ¿sí? Y después les cuento cómo nosotros encontramos la nuestra, es porque el trauma es una paradoja en sí mismo. ¿Qué es una paradoja? Es casi una contradicción. Van a ver por qué. Primero y principal vamos a definir que todo trauma es un programa lógico y coherente para defender nuestra vida. Y ustedes me dirán, ya empezamos con la contradicción. La persona traumatizada se siente horrible, se siente mal. La persona traumatizada está acelerada, está paralizada, pierde la memoria, tiembla, no puede salir a la calle. No me podés decir que es una respuesta lógica y coherente a la realidad. Así que les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan, ¿sí? Y vamos a hablar de muchos tipos de trauma, no solo uno. Imaginen que van caminando por la calle, muy contentos, felices de la vida, redistraídos, pensando hoy a la noche fiesta en casa, amigos, super parrillada, vegetariana, la otra, la que ustedes quieran, fiesta hermosa, un día genial. Y de la nada, de una reja, aparece un perro y los muerde. Así, susto total, ¿sí? Tremendo. Y ustedes terminan en un hospital. Ahora, les pueden pasar dos cosas. Uno, que lo superen, porque nosotros estamos listos para superar nuestros problemas, ¿sí? Siempre. Se disculpen que saco la vista, pero estoy mirando distintas pantallas, así que miro un ratito a cada uno. Entonces, nosotros estamos diseñados a superar el problema. Y si tuvimos experiencias con perros en nuestra vida, porque tuvimos perros de niño, nos pasaron cosas, probablemente los superemos. Pero mira estos perros, hay perros violentos, esto a veces pasa, no es nada. Y en una semana zafamos. Sí, durante un tiempo, cada vez que pasemos por una reja donde puede salir un perro, puede que nos asustemos. Pero eso es buena memoria, no es un trauma. Ahora, ¿qué es lo otro que nos puede pasar? Es que en esa situación en donde yo no estaba preparado al evento que me iba a pasar, es algo inesperado para mi vida. El sistema encienda un sistema automático de grabado del evento. Va a grabar la escena en 3D, 4D, 5D, porque va a grabar olores, va a grabar colores, aromas del aire, va a grabar ruidos, el estado corporal en que se sentaban y probablemente también las ideas que ustedes estaban pensando. Por ejemplo, parrillada, amigos, en casa, fiesta. Y también a qué hora, el perro, ladridos, todo se va a grabar como en una gran fotografía en muchas dimensiones. ¿Por qué hace esto nuestra cabeza? Porque necesita defendernos para que nunca más nos pase eso. Porque esos eventos inesperados son grabados como eventos de vida o muerte de los que no tengo defensa o para los que no estoy preparada a sobrevivir. ¿Sí? Es un programa muy viejo, está desde el inicio de los tiempos y no se va a apagar porque aunque, o sea, todos pasamos una pandemia, sabemos que el mundo sigue teniendo eventos, hay terremotos, hay accidentes, o sea que el mundo sigue teniendo situaciones que necesitan, de las que necesitamos defendernos, así que no se va a apagar nunca este programa porque es naturaleza. ¿Qué dice este programa? Voy a grabar esto para que cada vez que por casualidad te vaya a pasar que estás en este mismo peligro, te aviso antes de que pase, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a pasar? Que si escucho ladrar un perro, quizás me paralizo o me pongo loco, ¿sí? A lo mejor si paso por rejas como esas de ese día, a lo mejor a la misma hora del día, a lo mejor el tipo de vereda, a lo mejor el ruido de autos tocando bocinas, que es lo que estaba pasando eso. Pero también es verdad que a lo mejor, cada vez que me junto con amigos, cada vez que hago una parrillada,
cada vez que estoy planeando algo en familia, se detone el trauma, porque el trauma no discrimina estímulos, es grabo todo para avisarte que esto puede pasar. Y ahí vienen las personas y me dicen, no sé qué me pasa, yo ya no atiendo más pacientes porque hace años que solo soy docente, pero bueno, años atendí gente, y te dicen, no sé qué me pasa, pero hace 3 meses que estoy amargado, no quiero hacer fiestas, viene mi familia y los quiero echar, ya no quiero a nadie, me estoy volviendo reencerrado, no quiero ni siquiera a mis hermanas en casa, no quiero a la pareja, estoy por divorciarme. Dice, ¿qué me estará pasando? Algo hormonal, real trauma, ¿sí? Dentro de su memoria guardó fiesta, pareja, familia. Como también puede ser que alguien diga, no, en casa estoy bien, ¿por qué no guardó ese mensaje? Pero sí, cuidado con la calle, cuidado con la vereda, cuidado con los autos, cuidado con las bocinas. A los 5 minutos de salir me empiezo a angustiar, empiezo a sentirme raro, me empiezo a paralizar y me quiero volver a mi casa. Entonces, ¿cuál es justamente la paradoja o la contradicción? Que para el inconsciente es el que tiene todos los automáticos de nuestra vida. Esto es maravilloso. Está diciendo, cada vez que nos traumatizan, te estoy cuidando. ¿Sí? Y la mente consciente dice, estoy sufriendo como una loca, como un loco. ¿Qué me está pasando? Estoy demente. Estoy angustiado, voy al psiquiatra, tengo que tomar ribotril para dormir, tengo que tomar Alplax para andar por la calle. ¿Qué pasa? ¿Sí? No es propaganda de medicamentos, pero son los comunes, ¿sí? Eh, y uno dice, ¿qué me está pasando? Entonces, tenemos un subconsciente, que es la memoria, el que tiene todo lo que aprendimos desde que nacemos, que empieza a armar un mapa de vida donde esto sea parte del mapa, porque es, a ver, hay que volver a armar un mapa en donde la calle sea peligrosa o la familia sea peligrosa o algo sea tóxico. Y nos cambian los mapas de la realidad. Entonces, hay traumas que son más bondadosos, en donde, por ejemplo, choqué con un auto y no manejo más, pero el resto de mi vida zafa. Pero hay traumas muy profundos, como la gente que viene de la guerra y nunca más se adapta a su vida social. O la persona que fue traicionada y nunca más se puede relacionar, ni tener amigos, ni estar con otras personas. Entonces, hay traumas que abarcan más cantidad de eventos y hay traumas que abarcan menos cantidad de eventos. Sin embargo, ¿sí? Y estamos solo en trauma puntual, que es el más fácil de entender. Lo que nos pasa en un trauma es complicado. Primero, vamos a la cabeza. ¿Qué pasa acá en el cerebrito? Se modifica la estructura del cerebro. Hay un lugar llamado la amígdala, que es para lucha o para acciones fuertes, ¿sí? No para lo cotidiano sencillo, que se queda ahí como reacciono frente a cualquier cosa. O sea, no es cualquier cosa, reacciono frente a estos estímulos. Entonces yo quedo como hiperactivado y puede hacer dos cosas, que me hiperactive o que me paralice. Es decir, no activo, aunque pasen cosas graves. Y ahí viene la persona que te dice, ay, ayer me golpearon, pero bueno, qué sé yo, se ve que estaba mal, casi me saca un ojo. Y vos lo ves sonriendo y decís, no podés activar el enojo, no podés activar la furia. ¿Sí? El trauma te paralizó. Entonces puede ser parálisis, o sea, no logro encenderla, o puede ser frente a alguien que me mira mal, que agarro y ¡ah! Me miraste mal y te la doy. Hay otro lugar llamado el hipocampo. El hipocampo es nuestro Google, el Google de la compu es nuestro buscador que entra a las páginas. Empieza a buscar, entrar cada vez a menos páginas, cada vez a menos lugares. ¿Por qué? Porque el trauma todo el tiempo lo trae al mismo lugar, al mismo problema, a la misma cosa, y en un momento mi mente se limita. Con lo cual, si tuve un trauma muy de adulto, mi mente puede quedar bastante amplia, pero si tuve un trauma bastante joven, es muy probable que empiece a tener bajo nivel cognitivo, es como que no puedo aprender cosas nuevas y me termino limitando a un mundo chiquitito, siempre lo mismo, siempre la misma cosa, que si la cosa es buena, hagamos de cuenta que soy docente y me encanta y me limito al mundo de la escuela, puedo zafar bárbaro. Vieron que hay mundos donde están muy completos, hay niños, hay adultos, hay charlas, hay comida, hay meriendas, y yo puedo llegar a decir, no, mi vida está buena, y no me doy cuenta que estoy limitado, o me limito a la pareja, o me limito a mi casa, ¿sí? Pero si necesito desafiarme a cambios o algo nuevo, tú hago algo como un cáncer o algo porque no logro. El cáncer es tema aparte, ¿sí? Entonces, lo otro es algo llamado el cíngulo anterior, el cíngulo posterior y la amígdala.
La amígdala y el cíngulo tienen que ver con nuestra relación con el mundo, con las reacciones con el mundo y con la identidad que tenemos. Y hay una cosa acá adelante llamada lóbulo prefrontal que tiene que ver con ser más humanos. Esto de puedo controlarme, puedo decir si sí o no, puedo optar por no ser violento incluso si es necesario, puedo ser amoroso, puedo cuidar a otros a pesar de todo. Este empieza a desconectarse, porque el de las emergencias es más importante y empieza a no estar. Entonces perdemos el control sobre nuestra vida. Eso es a grandes rasgos lo que pasa en la cabeza, pero hay algo muy importante aparte de eso, que se enciende algo llamado el camino corto. El camino corto es cuando yo veo un evento, lo veo, lo evalúo, reacciono, me muevo o no, hago o no. Es como, aunque sean décimas de segundos, hay todo un equipo ahí adentro trabajando para nosotros. Cuando yo tengo un trauma, el trauma anula toda la oficina que tenemos en la cabeza y va derecho a la lucha, parálisis o acción, derecho, así, de una, sin control de la realidad. ¿Es derecho a defenderme del perro? Bueno, así. No puedo, no hay otra cosa. Entonces fíjense qué fuerte lo que pasa en la cabeza. Ahora, ¿qué pasa en nuestro corazón? Vamos a hablar de todos los sistemas nerviosos, no limitarlos a la neurología del cerebro. Nuestro corazón tiene un sistema nervioso, un sistema de percepción de la realidad, está conectado a la piel, a los huesos, es decir, a la postura del cuerpo, a miles de millones de perceptores, y el corazón es el primer sistema nervioso que existe. No quiero pararme en este lugar, se llama sistema nervioso difuso. Y todo el tiempo nos dice, ¿puedo vivir o existir en este mundo o no? ¿Puedo vivir o no? Todo el tiempo, a través de la respiración, de los latidos del corazón, de la piel y de los huesos. ¿Sí? Un poco más, pero eso es como a grandes rasgos. Y siempre que yo respiro, más o menos en 4 o 5 latidos de corazón, ¿vieron? Tac, 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 tac. Más o menos 4 o 5, que son unos 4 segundos, el corazón entra en algo llamado coherencia cardíaca. Ese nombre le pusimos. ¿Y saben lo que hace? Todo el tiempo le pregunta al cerebro, ¿cómo vamos? Y le pregunta al intestino, ¿cómo andamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Y tiene frecuencias de onda que se conectan a través de la médula espinal, a través del nervio vago, a través del sistema nervioso. Resulta que cuando entramos en trauma, empezamos a respirar en forma errática y generalmente muy corto. Muy por la boca, muy corto, más inhalación que exhalación. Entonces este estado de coherencia no se produce. ¿Para qué me sirve la coherencia? Para estar escaneándome. Y para escanearme, para relacionarme con el mundo. Esta coherencia me dice, esto te pasa, esto pasa dentro tuyo, esto es lo que hay dentro de tu realidad, para que uno diga, bueno, estas herramientas tengo para relacionarme con la realidad, pero resulta que todo el tiempo escanear las herramientas se desconecta en el corazón. ¿Y qué le pasa al intestino? Importantísimo. Todos escucharon hablar del nuevo cerebro, el segundo cerebro. Yo no coincido que es en un cerebro, yo coincido en que es un planeta. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos bacterias, hongos, bichos, ¿sí? Virus de todo tipo que conviven con nosotros. Pero conviven no quiere decir que no nos lastiman o que no nos hieren. Quiere decir que somos simbiontes. Sin ellos no sentimos. No se arma nuestro campo emocional, nuestra relación con el mundo. Y ellos sin nosotros mueren. Chan, somos como un planeta del aura para adentro. Los biólogos diríamos de piel para adentro, pero como yo también soy del mundo de las sanaciones, del aura para adentro somos un planeta entero. La atmósfera, este es el borde, y adentro hay una vida que es incomprensible todavía, incluso para todos los estudios que hay. ¿Y qué me dice el intestino? El intestino tiene una selva maravillosa adentro, ¿sí? Con distintas zonas. Y esta selva todo el tiempo está cultivando aquello que me da oxígeno, me da herramientas, absorbe, come y todo el tiempo escanea si el mundo es apto para instalarse, para vivir, para procrear y para tener manada. ¿Saben cómo tienen que pensar el intestino? Piensan en un pez, en un calamar, en un cangrejo que no tienen casi cerebro. Tienen un cerebrito de poquitas neuronas y vieron cómo se manejan divino. No tienen emociones como nosotros, pero sí se manejan en el territorio a full, solo con las tripas y su corazoncito. ¿Sí? Esta fauna, esta flora que tenemos, todo el tiempo cambia, ¿sí? Según la realidad cambia. Imagínense si yo todo el tiempo le estoy diciendo con el trauma,
cuidado, peligro, guarda, no. Usted imagínense esa pobre flora y fauna diciendo, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué absorbemos? ¿Y ahora qué no absorbemos? Estamos todo el tiempo diciéndoles que hay peligro, ¿sí? Entonces comienza a cambiar, comienza a morir y comienza a estar desorganizada, ¿sí? Entonces se nos desorganiza toda la absorción de los alimentos y la limpieza del metabolismo, con lo cual empezamos a intoxicarnos por lo que comemos, ¿sí? Pero acá hay una intoxicación que es mucho peor, que es la intoxicación neurológica. Primero y principal, cada vez que nosotros accionamos, tiramos neurotransmisores, que son el material para que se conecten las neuronas, para los que no saben de neurología. Y tiramos hormonas en sangre, ¿sí? Entonces hay dopamina en sangre, dopamina en el sistema nervioso, serotonina en sangre, en el sistema nervioso. Tiramos de estos conectores, que son los que mandan el mensaje. Cuando yo los tiro, ¿sí? Y no pasó nada, yo tengo un minuto y medio para reabsorber eso y decir no pasó nada. Ejemplo. Imagínense si ahora yo veo que, no sé, se rompe un vidrio y me pego el susto de mi vida y cuando me doy cuenta digo, una rama. Digo, nadie me quiso atacar. Sí, me voy a angustiar por el vidrio, pero bueno, no importa, fue una rama. O se cae un plato, fue el gato. Yo tengo un minuto y medio para decir, no fue importante, ya está, lo puedo solucionar. Y todo eso se reabsorbe. Pero imagínense a alguien con trauma, que detona, y detona, y detona, ¿sí? Y está siempre un poco estresado, porque el mapa no anda bien, estas conexiones con la realidad anda bien, ya mi flora intestinal no sabe de qué se trata el mundo, el corazón dice, te quiero decir cómo estamos y no me estás escuchando, ¿sí? Todo esto se empieza a desconectar. Entonces me va a pasar que tiro neurotransmisores, tiro, y los que recolectan no tienen tanta capacidad. En un momento se agotan. Y además, como yo tengo que hacer otras cosas en otra parte del cuerpo, si hay un lugar que pide, 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 decimos, no, mira, te calmas, no te puedo dar toda la energía a vos, todos los recursos, toda la energía, todo lo que tengo, no, te calmas un poco, yo tengo que ocuparme de otras partes de mí. Entonces, esto empieza a no limpiarse y empezamos a tener intoxicaciones del sistema glial, que son las células donde están flotando las neuronas, las sopitas que son inmunidad, comida, donde flotan las neuronas, ¿sí? Todo eso se envenena y empezamos a estar intoxicados. Entonces, empezamos a tener síndrome de deficiencia de atención, síndrome de deficiencia para hacer, procrastinamos, mente nublada, nube en la cabeza, ¿sí? Esto no solo se produce con el trauma, también con el estrés crónico. Yo voy a usar el trauma para explicarles esto, ¿sí? Entonces, y acá va algo, un paso más, ¿sí? El trauma, si es muy puntual, esto de decir, mira, choqué con el auto y si no manejo no se me detona, muy de vez en cuando se va a encender. Entonces, ese incendio que hay en nuestra cabeza es muy de vez en cuando, no nos va a afectar corporalmente demasiado. Pero si el trauma es algo que abarca demasiado en nuestra vida y que abarca el 80% de nuestra realidad, que se hagamos de cuenta que toda la vida lo único que quisimos fue tener pareja y de golpe, ¡ta! Traición total, puñalada en la nuca, y yo quedo con que todo el mapa que armé de mi vida, que era vivir con alguien, se destruyó como una bomba y quedó traumatizado en un 80% de mi yo, así en postraumático quedo. Esa emergencia es un incendio que nunca se apaga, nunca, nunca, nunca se apaga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo con un incendio nunca se apaga? Les voy a dar dos ejemplos. En la gente de Alzheimer se encuentran bacterias de la boca en el cerebro. Y vos decís, ¿cómo llegaron? Las bacterias de la boca tienen que estar en la boca. Son basuritas bacteriales. Ensucian el cerebro, hacen unas placas espantosas. Y vos decís, ¿qué haces ahí? No es tu lugar. Ahora, nosotros tenemos todo un ejército que hace que eso no pase. Primero, una membrana en el cerebro que no permite que las cosas entren ahí adentro si no deben entrar. Y ahí hay luchadores que te dicen, cualquiera que quiera entrar, trunco, lo agarramos, virus, todo lo sacamos de acá. Toda basura que no pertenece la sacamos. Pero además, adentro hay recolectores de basura, células muertas, pedacitos de bacterias que no tienen que estar, todo se recolecta y se saca. Macrófagos, células defensivas, afuera. Si yo tengo, la pregunta es, ¿por qué hay esas células en el cerebro? ¿Qué pasó? Obviamente los limpiadores no podían, no podían sacar eso. ¿Por qué no? ¿Y por qué hay un incendio en alguna parte, chicos? Si yo tengo basura en el patio y se incendia la cocina, voy a estar apagando el incendio de la cocina
y no puedo limpiar la basura en el patio. Entonces hay enfermedades que son secundarias, ¿sí? Hay un incendio en alguna parte, hay algo que se come los recursos, que se come mi realidad, que se lleva toda la fuerza y que hace que como efecto secundario un lugar se contamine, se envenene y no haya los recursos para limpiar. Por eso muchas enfermedades esto viene por esto, sí, pero la segunda pregunta ¿es una enfermedad colateral o es una enfermedad en sí misma? Entonces, resulta que cuando muchas enfermedades son por envenenamiento o por no poder luchar contra algo, está la enfermedad y las consecuencias. Les doy un segundo ejemplo. Todos tenemos células mutantes adentro. De vez en cuando una falla, chicos. Una sale muta, sale con el gen cambiado. ¿Por qué? Y porque sí, así como salen algunos niños discapacitados, algunos salimos con un soplo, otros nacen con alguna malformación, dedos de menos, pies de menos, sin las manos. Chicos, de vez en cuando un gen falla, eso pasa. Es la vida biológica. Hay muchas razones, ¿sí? Entonces dicen los agroquímicos, sí, pero discapacitados había en la Edad Media también, así que no solo la realidad, los genes, las mutaciones, la mala alimentación, hay de todo. Podemos hacer la lista, que puede ser. Pero lo que sí nos importa es esto. A nosotros nos pasa que de vez en cuando una célula muta, ¿sí? Y esas células mutágenes las tenemos todos, yo, ustedes, cualquiera. Solo que algunos, por ejemplo, en mi familia, vamos a hablar del cáncer, nunca nadie tuvo cáncer, nadie, ni parte de madre ni de parte de padre, nunca. Este, porque obviamente las podemos limpiar bien. Y cuando mis estudios genéticos me daba que ningún gen se manifestaba como defensa de estilo cáncer. Sí, otras cosas, pero ni cáncer, ni Alzheimer, ni eso. Yo dije, wow, qué bueno. No tengo antecedentes, está bueno. Ahora, eh, ¿por qué razón esas células que todos tenemos, porque de vez en cuando algo falla, empiezan a proliferar? Y obviamente hubo un gran mito que nació a partir del doctor Hammer, al que yo adoro y que estudié 10 veces, y que por suerte tengo una madre que lee alemán, así que yo lo estudié en alemán, en idioma original, para no equivocarme en nada, en donde dice, el cáncer es para. Y en realidad el cáncer es de nuevo, es una enfermedad secuela producto de un trauma. Él siempre decía, el cáncer es un programa extremo, defensivo, coherente, asociado a un trauma. Y yo le voy a decir, asociado a dos traumas, el puntual y el trauma infantil, que lo vamos a ver en un rato. ¿Qué es lo que hace el trauma? Y estamos en un incendio, en un incendio, en un incendio, en un incendio, en un incendio. Y en el hígado o en el estómago o en alguna parte resulta que hay de estas células. Entonces, lo primero que tenemos son marcadores. Marcadores son los que dicen, vos no sos humana, vos tenés algo fallado. Y te marca y haces algo llamado apoptosis, es decir, te marcan y explotas. Morís de muerte natural, suicidio de célula. Es lo más natural que le pasa, mucha apoptosis, ¿sí? Tac, tac. Cuando uno no tiene eh, genes asociados al cáncer, generalmente mata todas estas células por apoptosis. Ahora, ¿qué pasa si esto no funciona tan bien? Tenemos un ejército en el sistema inmunitario que dice todo lo que no corresponde al código humano, incluyendo bacterias, virus, que son nuestros aliados, los no aliados, o lo que no me corresponde, lo que no se parece a mí, ¡paf! El ejército lo destruye, lo envuelve, lo tira afuera. Ahora, ¿por qué este ejército no está haciendo esto? Porque hay un incendio en alguna parte. Sí, es un trauma. Entonces, estas células empiezan a quedarse ahí y no pasa nada, y no pasa nada, y en un momento se multiplican. Se multiplican no porque ahí haya un conflicto, sino porque alguien le dio la orden a los señaladores que dejen de trabajar o que trabajen en otra parte, y a los macrófagos y otras células que dejen de limpiar, porque chicos, no les puedo dar los recursos, la comida y todo, porque acá tengo un incendio, necesito todo acá. Y ahí es donde empezamos a enfermarnos por autointoxicación. Hay 5 tipos de cáncer, igual no todos funcionan así, pero este es el clásico que crece, 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 crece. Cuando uno desprograma un cáncer, sana el trauma y sana el trauma complejo, estas células le empiezan a pasar dos cosas. Que los señaladores empiezan a decir mala, 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 mala y empiezan a explotar solas y uno tiene una remisión espontánea. Espontánea no quiere decir instantánea, quiere decir que se va matando solo. Y lo otro es que hay macrófagos diciendo, bueno, yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo, y todas las que van nuevas naciendo para unirse, tac, todas las células bebé las matan, como una quimioterapia que mata a todas las células que se están formando.
¿sí? Entonces fíjense qué fuerte que puede ser las consecuencias múltiples de un evento como un trauma. Entonces, vamos a esto. Alguien está ahí, a ver si lo puedo silenciar, sí. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Me escuchan bien, no? Sí. ¿Por qué es importante esto? Voy a gritar un poco para los de Instagram. ¿Por qué es importantísimo entender esto? Porque cuando uno gestiona este tipo de situaciones, necesita tener una técnica de desprogramación de trauma. Y ustedes dirán otra vez la paradoja, ¿cómo desprogramo algo que es un programa coherente y lógico que el inconsciente programa y que decide qué es lo mejor que nos puede pasar? A pesar de lo mal que me hace, para el inconsciente es sano, porque es un programa defensivo. Entonces, ¿cómo le decimos al inconsciente que, aunque crea que esté bien, no está bien? La razón de esto es por la cual la mayor parte de las técnicas fallaron, porque las técnicas intentaban apagar el trauma o luchar contra el trauma, y en realidad el trauma solamente hay que desconectarlo. Las técnicas de destraumatización se tratan de conectar. Hay varias técnicas que hacen eso. Lo otro importante que tenemos que trabajar es desintoxicar el cuerpo, porque después de un trauma, si pasó ayer no pasa nada, pero si pasó hace 2, 3, 5 años, ya estamos intoxicados. Lo otro importante es reconectar emociones, porque cuando estoy en trauma, como mi mente se limita al conflicto o a ese problema, ¿sí? Empiezo a desconectar redes sensoriales y emocionales. Me desconecto del resto del mundo que no tenga que ver con el trauma y me desconecto de mí mismo. Muy importante. Entonces hay que trabajar en conexión emocional, hay que trabajar en desintoxicar el cuerpo, con lo cual también se puede incluir, yo no soy nutricionista, pero se puede incluir los alimentos, desintoxicantes, vitaminas, ¿sí? Todo lo que me sirva para limpiar todo eso. ¿Sí? Se te fue la voz, dice alguien. A ver, esperen que miro, ¿por qué se me fue la voz? No, Diana, tal, de repente es como que se hace un mute, Ah, se bueno, corta. pero me escuchan, pero me sí, escuchan. sí, sí. Bueno, debe haber sido algo de del cibermundo, chicos. Vieron que el cibermundo tiene lo suyo. Entonces, vamos a seguir con esto de trauma. Entonces, el trabajo del trauma es profundo. ¿Sí? Requiere conectar el cuerpo, conectar las emociones, conectar las sensaciones, desintoxicar el cuerpo y decirle al inconsciente que ya está. Y después desarmar el mapa que hizo mi cabeza para adaptarse a eso. Porque como les decía, si el trauma fue ayer es fácil, pero si fue hace 5 años o 10 años, mi cabeza se fue adaptando para que armar una nueva realidad donde eso funcione. Entonces, el abordaje es bastante fuerte que hay que hacer. Pero ahora vamos a hablar de otras clases de traumas. Este trauma que hablamos es puntual, es muy simple porque se produce un día y la desprogramación, si sale bien, dura unos 10 minutos, aunque no lo crean. Claro, después reconstruir todo el bagaje no dura 10 minutos, hay que construir, pero la desprogramación es sencilla. El problema es que a veces tenemos traumas consecutivos, es decir, tuve un trauma a los 6 años y en un momento, como me empieza a pasar todo esto que yo les conté, ¿sí? Va a agarrar el trauma y va a decir, no puedo, no puedo, no puedo, y me retraumatizo. Y después de nuevo, y me retraumatizo. Es decir, que voy sumando un trauma sobre otro. Y nosotros a esto, en el mundo espiritual le decimos fracturas del alma, y en el mundo biológico le decimos mentes escindidas consecutivas, que es donde hay algo que se va repitiendo y cada vez va empeorando el síntoma. Y acá, por ejemplo, tenemos que trabajar uno por uno cada uno de los saltos. Primero, sanar el trauma, reconectar el mundo emocional, reconectar el cerebro, reconectar todo lo que es la corteza sensorial, neurosensorial. Y después de eso, trabajar etapa por etapa cada una de las pérdidas que tuve, porque cada nueva retraumatización me va a pasar que perdí algo y desconecté algo. Y hay que volver a conectarlo, ¿sí? Y también hay un tercer trauma muy importante, que es el trauma complejo infantil. El trauma complejo no es por un evento,
es por una larga situación. ¿Y por qué se le dice trauma? Porque el cerebro al final funciona igual que un trauma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imagínense que, a ver, algo que no sea muy tóxico, ni muy peligroso, ni muy a propósito. Vamos a una mudanza, ¿sí? Imagínense que viven en Salta, potreando por la calle, en el campo, haciendo lo que quieren, libres como ustedes solos, re felices, y un día pasa que sus padres les dicen, nos tenemos que ir de acá, mamá y papá consiguieron trabajo, nos trasladaron a otro banco, no sé dónde, en Buenos Aires, nos va a ir re bien, doble sueldo. Claro, viene mamá y papá y están felices como castañuelas, vida nueva, mundo nuevo, y ustedes descubren que no tienen a sus amigos, que no tienen su escuela, que no tienen todos los días libres donde hacían lo que querían y nadie los controlaba porque no les pasaba nada en un lugar eh, eh, con chicos, con vecinos del barrio, y descubren que no pueden salir ni a la vereda sin que nadie los cuide. Y terminan limitados a una escuela, a un mundo chiquito, en donde en la escuela le dicen, no sé, el gordo, esto le pasó a un paciente mío, que dice, yo descubrí que era gordo cuando me trajeron a la nueva escuela, yo antes no era gordo, dice, no es que no era, es que mis amigos me querían así, y cuando me cambiaron descubrí que era otro, y me empezaron a cambiar la identidad porque todos me miraban, no como yo, con la imagen que yo tenía de mí, esto fue trabajando un trauma profundo. Esto fue trabajando con un pedófilo, chicos, no cualquier caso. Yo trabajé con casos muy extremos para análisis científico y cuando hablábamos fuimos a la infancia, nos encontramos con alguien que perdió toda la identidad porque vivía en un lugar muy libre, muy cómodo y cuando se fue, estaba en un lugar donde no tenía dormitorio, no tenía sus amigos, no tenía la escuela y la mirada del otro era una identidad tan opuesta a sí mismo que se le partió la cabeza. A partir de ahí, todos sus siguientes años fueron años donde estaba perdido, donde no sabía dónde estaba, donde la mitad del tiempo todo era automático, donde siempre estaba estresado, ¿sí? Y cuando analizamos su cerebro o viendo sus estudios, porque esta persona fue a un escáner, porque él se puso como objeto de estudio, tenía todas las características de un trauma, es decir, estaba afectada la amígdala, estaba afectado el hipocampo, es decir, muy limitado y no podía aprender cosas nuevas, por más que quisiera. Él no tenía reacciones violentas, sino todo el tiempo anulación, 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 anulación. Y cuando reaccionaba, reaccionaba prácticamente como un demente. Cuando explotaba hacía cosas imposibles, ¿sí? Y el resto del tiempo estaba totalmente anulado. Cuando analizamos, se hizo una prueba en materia fecal para ver cómo andaba el intestino. Obviamente se encontró toda una flora intestinal asociada al trauma, al estrés crónico, tenía muy poca cantidad de flora, poca cantidad, no poca, sino todo lo mismo, faltaba variedad. Y obviamente cuando se analizó el corazón no tenía variabilidad cardíaca. La variabilidad es la capacidad de cambiar el ritmo cardíaco, no acelerar y desacelerar, los ritmos internos en función de lo que nos pasa. Es como que siempre estuviese estancado en un solo evento. Entonces, esto fue un poco extremo, pero fíjense que no fue un a propósito, nadie quiso lastimarlo, pero pasó. Pero cuando un niño está no sé, viviendo con un enfermo, cuando está viviendo con un alcohólico, o cuando le hacen bullying en la escuela, o cuando es suprimido en su personalidad o en quién es, el cerebro empieza a construir, el inconsciente empieza a decir, bueno, la realidad es peligrosa, no porque un día me atacó alguien, sino que la realidad es peligrosa, es muy peligrosa. Y cuando el peligro se suma y se suma y es suficientemente grande, el inconsciente dice, el mundo es peligroso y a partir de ahí empieza a construir un sistema nervioso traumatizado, con todas las características que yo les acabo de dar. Entonces, en conclusión, tengo que hacer una charla corta si no me retan. En conclusión, el trauma es un programa lógico y coherente, que para el inconsciente es buenísimo, pero que en definitiva nos arruina la vida. Como acá hay una paradoja, las técnicas de trabajo son neurohackeos, no neurohacking ni biohacking, es neurohackeos, ¿sí? Es hackeamos el cerebro, no razonamos, no hablamos, no tratamos de razonar, porque cada intento de razonar con el trauma traumatiza peor. Por eso, quizás a alguno le pasó, que fue a terapia diciendo, tengo un problema, y no es en contra de los terapeutas que
me encantan, muchos de mis alumnos son psicólogos y hacen el mejor esfuerzo, pero claro, todavía la ciencia no sabe trabajar con trauma, la ciencia clásica recién se descubre. Como yo soy analista, tengo todo antes que los demás. Bueno, todo nuestro grupo era un analista, éramos analistas, así que todo nos llega antes. Entonces, yo me pongo a hablar de mi trauma y cada vez que hablo de eso me traumatizo. Vuelvo a decirlo, me traumatizo. Vuelvo a expresarlo y me retraumatizo. Porque recuerdo emocionalmente el evento y despierto el trauma. Y esto funciona como todo, chicos. Si yo ando en bicicleta todos los días, cada vez ando mejor. Si cocino todos los días, cada vez cocino mejor. Si todos los días me traumatizo, el cerebro cada vez entra más rápido al trauma, chicos. Es así. Entonces, ¿cuál es el tema? No se trabaja entrando al trauma, sino que hay que hackear por detrás al cerebro, hay que atacarlo por algún lado con técnicas de hackeo, ¿sí? Cuando tenemos traumas consecutivos, hay que entrar en estado alterado de conciencia. Y de hecho, a la destraumatización siempre se entra en estado alterado de conciencia. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar ciertas respiraciones en donde producimos un cambio de estado de conciencia para que se nos abra la puerta que queremos utilizar para desarmar un trauma. Esto quiere decir que para entrar a estas técnicas necesitan manejo de ciertas respiraciones para entrar a estados alterados. Si no, hablarle conscientemente al trauma solo retraumatiza. Es un tema. Entonces hay que saber hacer eso, hay que saber entrar en estados distintos de conciencia. No voy a decir alterados, quizás distintos, porque no es que queremos estar alterados, sino solamente estamos corridos de la conciencia cotidiana. Y eso no es peligroso ni nada, pues son respiraciones. Ahora, una vez que lo logramos, tenemos que comunicarnos con el trauma sin que se traumatice, con lo cual muchas veces llenamos el cuerpo de serotonina, de dopamina, de oxitocina, con distintas respiraciones para retrasar el trauma y poder trabajarlo. Cuando trabajamos trauma infantil, unas cosas más importantes no es ir a destraumatizar, porque esto no se formó por un evento. Las cosas más importantes es saber reconectar el mundo sensorial. Hay que volver a conectar el cuerpo, volver a conectar las emociones, las sensaciones, las percepciones, chicos. Y acá no estamos hablando solamente de no me puedo enojar, no puedo enamorarme, chicos. A veces es no siento la saciedad alimenticia y peso 140 kilos. No siento el tamaño de mi cuerpo y estoy flaca y peso 30 kilos y soy anoréxica. No siento el dolor. Entonces, estoy ahí, estoy con el dolor, y un día fibromialgia, ya reventé, y cuando me di cuenta era tarde, estoy pasada de dolor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esto, no hablamos solamente de volver a enojarse, volver a estar tristes, volver a lo sensorial en general, desde las sensaciones muy básicas que aprendemos incluso desde antes de nacer, hasta las emociones más elaboradas. Entonces, depende del tipo de trauma, uno tiene que trabajar todos los aspectos, pero se empieza con reconexión emocional, o se empieza con destraumatización, o se empieza con trabajar la seriada completa de traumas de un saque, o se empieza con algo que los chamanes llaman el alma perdida. Los chamanes a los traumas los asocian al alma, al proyecto. Ellos hablan del alma perdida, del alma dormida, del alma fracturada, y nos gusta el concepto. A nosotros, a nuestro grupo de científicos, nos encanta el concepto. Sobre todo porque de los chamanes fue que se sacaron las técnicas o se recolectaron las técnicas de trabajo. Obviamente las reseteamos y las convertimos en técnicas de laboratorio, técnicas de consultorio, porque analizando la técnica original fuimos sacando por qué funcionan. ¿Por qué un chamán podía reconectar la corteza neuromotriz y sanar un trauma y un psiquiatra no, o un psicólogo no? Por la forma en que lo hacía, por la forma en que encaraba, por la forma en que entraba y llevaba primero un estado alterado de conciencia, con una respiración, con un tambor, con sonidos, hasta que se lograba, ¿sí? Entonces, a nosotros nos puede pasar que hay traumas que son como el alma dormida, es decir, no lo recuerdo, no me acuerdo qué pasó, no recuerdo que haya vivido eso, pero ahí está, y aunque esté dormido para la conciencia, ¿qué significa que está dormido? Que nunca llega a la conciencia, no que no está trabajando atrás. Está, hace de todo, pero nunca llega a la conciencia. Entonces tenemos que rescatarlo. Hay otros traumas, ¿sí? Que es un alma perdida, que
Básicamente es lo que yo les conté. Hay un pedazo de mí que se desconectó de mí y que actúa solo en forma independiente como si no fuera parte de mí. Esto neurológicamente se llama engrama. Es un rulito neuronal, se puede ver en un escáner, con un tomógrafo, se puede medir incluso. Cuando tenemos fracturas, significa que tenemos un trauma consecutivo, y cuando tenemos fracturas profundas, significa que tenemos una infancia que construyó toda una estructura traumática. ¿Sí? Trabajar un trauma no es ir a hablar del problema. Trabajar un trauma es destraumatizar, reconectar emociones, desintoxicar, reconstruir la flora intestinal, reconstruir la variabilidad cardíaca o la conexión del corazón con el resto del cuerpo. Y es importante, porque les di el ejemplo del Alzheimer y del cáncer, como dos grandes ejemplos en donde el trauma es el causante secundario con secuelas muy peligrosas. Por lo tanto, debería ser una de las más importantes técnicas que los terapeutas manejan. Sobre todo porque se trabaja en forma totalmente opuesta al estrés. ¿Sí? Cuando trabajamos el estrés se trabaja de una manera en donde lo que estamos es acelerados o intoxicados o no podemos parar, ¿sí? Y las consecuencias del estrés son muy distintas. Digo muy distintas porque en definitiva siempre es un mismo cuerpo y siempre vamos a hablar sobre intoxicaciones, sobre emociones, sobre desconexión emocional, pero funciona muy distinto porque, a ver, ¿cómo les digo esto? Cuando tenemos estrés, ¿sí? Imagínense que ahora yo les digo incendio y hay que correr, ¿sí? Y todos los recursos del cuerpo se van a los músculos para que yo pueda correr. Y mi estómago, mi intestino, mi hígado, mi útero, mi próstata quedan sin sangre, un rato. ¿Sí? Cuando termino la carrera, todo vuelve a su lugar. Estamos diseñados para que así sea, para mandar acá, mandar para allá y todo el tiempo distribuir. Imagínense que se quedan corriendo y los músculos se comen todos los recursos y el estómago anda por siempre mal, o el intestino, o la próstata, o el útero, o el hígado. Y uno va y le dice al médico, al terapeuta, tengo un problema de hígado, o mi intestino no está funcionando, o nunca logro digerir, la gastritis me está matando. Y el estrés diría, ¿a dónde estás corriendo? No, ¿qué te pasa en el estómago? El 50% de nuestros síntomas son psicosomáticos y vienen del estrés. En cambio, cuando hay un trauma, uno debería empezar a trabajar en dónde, cómo y cuándo se armó este dispositivo puntual, ¿sí? Y lo que tiene que hacer es, una vez que lo identifica, trabajar en el inconsciente y el subconsciente para desprogramarlo. Hagamos un poco, el cuerpo se empieza a sanar solo, porque ya no está el programa. En cambio, cuando trabajamos estrés, hay que trabajar muchísimo para poder bajarlo y para reacostumbrar al cuerpo. Hace 45 minutos que estamos hablando, siempre me retan porque yo hablo mucho, así que trato de limitarme acá. Estoy en la Fundación Columbia, es mi obligación invitarlos a el seminario de trauma que inicia ahora en octubre. Yo les voy a dar mi teléfono, 011-5966-6120, 011-5966-6120, por si me quieren preguntar cosas, quieren hablar conmigo, yo no atiendo, siempre les digo lo mismo, no doy consultas, pero respecto al programa a estudiar si son terapeutas. Si no, van derecho a la fundación, a la página de la fundación, hablan con ellos y se inscriben. Y si no, si simplemente son mis seguidores y personas que me siguen en todas las charlas que damos, los invito todos los martes a mi Instagram, a anapaz.bioneurovida, donde todos los martes hablamos de esto, todos, 19 horas en punto, tenemos 25 minutos de charlas de neurociencia y medicina ancestral. Todo el tiempo, así, todos. Así que es como seguir un programa de radio. Nos encontramos ahí y seguimos charlando y espero que haya servido lo que hablamos, espero que les haya aclarado unas cuantas cosas, espero que haya sido una buena puerta, una buena pauta para entenderse más o entender cosas que quizás estén estudiando, leyendo en algún otro lugar. Nos vemos, un besito grande a todos. Voy a Спасибо, Анна, apagar за ваши уроки. primero mi Instagram. Muy bien. Y me voy a ir de este lugar.